mientras yo estaba holgazaneando en el trabajo. Se desató el caos en el chat del club de amantes de los coches. Un motorista, que se hacía llamar Mr. Wadeneighbor, compartía con aire de suficiencia consejos sobre cómo robarle la mujer a otro sin que te pillaran. Piénsalo, el marido tiene que ir a trabajar durante el día. No, tiene que salir en coche. No, tú solo tienes que ocupar su plaza de aparcamiento mientras él está fuera. ¿Y la mujer es libre de salir y divertirse contigo? Cuando el marido llegue a casa y vea que le han quitado la plaza, llamará para que le saquen el coche. Así sabrás exactamente cuándo va a volver. Y cuando bajes a mover el coche, incluso puedes lanzarle algunos comentarios sarcásticos. Al final, no solo te quedas con la mujer del tipo y una plaza de aparcamiento gratis, sino que también te burlas de él en su cara por ser un perdedor. ¿No es genial? Mientras miraba los registros del chat, fruncí el ceño. Luego miré por la ventana y vi el mismo Mercedes-Benz aparcado en mi plaza de aparcamiento privada, y me quedé pensativo. Había gastado $25,000 en comprar esa plaza. Sin embargo, ese mismo Mercedes había estado aparcado allí una y otra vez. Al principio, supuse que se trataba de alguna emergencia. Sin embargo, después de varios días de llegar a casa del trabajo y ver ese coche en mi plaza, empecé a molestarme. Aún así, cada vez que llamaba para pedirle al tipo que moviera su coche, era inusualmente educado, rápido en responder y nunca ponía excusas. A veces, incluso me traía un par de paquetes de cigarrillos de primera calidad, o un buen vino para disculparse. Sinceramente, era difícil enfadarse con alguien que te sonreía y te mostraba respeto. Su actitud era siempre amable y me resultaba incómodo insistir más. Aún así, en el fondo, me sentía incómodo. Al fin y al cabo, yo había pagado por ese aparcamiento. No era público y, desde luego, no era gratuito para cualquiera. Fruncí el ceño y estaba a punto de llamar al chico para que bajara y moviera su coche cuando, por alguna razón, un mensaje del club de Calovers me vino a la mente. Cuanto más lo pensaba, más inquieto me sentía. Subí las escaleras, acelerando inconscientemente el paso. Sin embargo, justo cuando llegué a la puerta de mi apartamento, me detuve en seco. No, mi mujer no era ese tipo de persona. Llevábamos 10 años casados. Desde que éramos novios en la universidad hasta convertirnos en marido y mujer, nuestra relación siempre había sido sólida. Incluso teníamos una preciosa hija. Fruncí el ceño y estaba a punto de llamar al chico para que bajara y moviera su coche cuando, por alguna razón, un mensaje del club de amantes me vino a la mente. Cuanto más lo pensaba, más inquieto me sentía. Subí las escaleras, acelerando inconscientemente el paso. Sin embargo, justo cuando llegué a la puerta de mi apartamento, me detuve en seco. No, mi mujer no era ese tipo de persona. Llevábamos 10 años casados. Desde que éramos novios en la universidad hasta convertirnos en marido y mujer, nuestra relación siempre había sido muy sólida. Incluso teníamos una preciosa hija en común. Era un auténtico cabrón, con la culpa creciendo en mi pecho. Me di la vuelta y bajé las escaleras para comprarle un ramo de flores. Una vez me dijo que las flores nunca pasaban de moda. Media hora más tarde, volví a casa con el ramo en la mano. Al acercarme a la puerta, oí la respiración pesada de mi mujer desde dentro. Mi corazón se encogió de repente. ¿Qué estaría haciendo? Pero luego me reí. Quizás solo estuviera haciendo ejercicio. Incluso después de tener un hijo. Su figura era impresionante y elegantemente curvilínea, con una piel radiante y un rostro que aún llamaba la atención. La gente solía pensar que ni siquiera estaba casada. Con ese pensamiento reconfortante, levanté la mano para llamar a la puerta. Desde dentro, oí su voz preguntando, ¿quién es? No respondí. Quería darle una sorpresa. Así que escondí rápidamente el ramo detrás de mi espalda. Unos 30 segundos después, la puerta se abrió con un chirrido. Tenía la cara sonrojada y unas gotas de sudor le salpicaban la frente. En cuanto me vio, se quedó paralizada durante un segundo antes de esbozar una sonrisa sorprendida. Cariño, ¿por qué has vuelto tan pronto? Deberías haberme dicho algo. Ni siquiera he empezado a hacer la cena. Su voz temblaba ligeramente y su expresión se volvió notablemente inquieta. Justo cuando pronunciaba las palabras, una voz masculina gritó desde el interior del apartamento. ¿Quién es? Al segundo siguiente, un hombre salió de la habitación. No llevaba nada más que una toalla blanca. Gotas de agua aún resbalaban por su cuerpo. En cuanto me vio, su expresión cambió. Al principio pareció entrar en pánico, pero luego esbozó una sonrisa forzada. Oh, señor Summers. Ha vuelto, dijo con torpeza, ajustándose un poco más la toalla alrededor de la cintura. Al ver su reacción nerviosa, mi furia alcanzó su punto álgido. Lo reconocí al instante. De hecho, lo reconocí demasiado bien. Era el imbécil que había estado ocupando mi plaza de aparcamiento. Y ahora estaba allí, casi desnudo, en mi casa. Como hombre, ¿cómo podía soportar semejante humillación?
mis puños se cerraron instintivamente. Estaba a punto de abalanzarme sobre él y darle una paliza. Pero, para mi sorpresa, mi mujer me detuvo. Ni siquiera parecía sorprendida o asustada. En cambio, se colocó tranquilamente delante de él, protegiéndolo con su cuerpo. Cariño, ¿por qué no llamaste antes de venir a casa hoy? Ni siquiera tuve tiempo de prepararte la cena. La miré fríamente, obligándome a reprimir el fuego que ardía dentro de mí. Déjame preguntarte una cosa. ¿Por qué está él aquí? ¿Y por qué está desnudo? Ella le dio una palmadita suave en el hombro al hombre. Le lanzó una mirada tranquilizadora y respondió sin dudar. Cariño, se ha roto una tubería mientras estabas fuera. Walter me ha ayudado a arreglarla, pero se ha mojado toda la ropa, así que le he dejado ducharse aquí. Al fin y al cabo, nos ha hecho un favor. ¿De verdad pensaba que era tan estúpido? Había un hombre extraño en mi casa, medio desnudo. Hasta un idiota podría darse cuenta de lo que acababa de pasar. Justo después de que mi mujer terminara de hablar, el hombre, Walter Wade, se vistió con naturalidad y se acercó con aire arrogante, extendiendo la mano hacia mí como si nada hubiera pasado. Lo miré fríamente y retiré la mano sin decir nada. A Walter no pareció importarle. Se rió entre dientes y dijo con fingida sinceridad, sí, la tubería del agua me ha empapado, así que me he dado una ducha rápida aquí. No le importa, ¿verdad? Sr. Summers, ¿qué sí me importa? Por supuesto que me importa más que nada. Pero antes de que pudiera hablar, mi esposa me pellizcó ligeramente el brazo, y se inclinó hacia mí para susurrarme, di algo, Walter es nuestro nuevo vecino. Un vecino cercano es mejor que un pariente lejano. Puede que algún día necesitemos su ayuda. La miré fijamente durante un largo rato, luego esbocé una sonrisa y dije, ¿por qué iba a importarme? Debería darle las gracias por ser un buen vecino. Sr. Wade, si no fuera por usted, mi casa podría haberse inundado. Walter se rió con ganas y me dio una palmada en el hombro. Sr. Summers, no hay necesidad de ser tan educado. Somos vecinos. Por supuesto que debemos ayudarnos unos a otros. Con eso, se dio la vuelta para marcharse, pero justo antes de salir, miró a mi esposa y dijo, no les molestaré más. Sra. Summers, si necesita algo en el futuro, no dude en venir a buscarme. Justo cuando se daba la vuelta para marcharse, mis ojos se fijaron en una tenue marca en forma de fresa en su cuello, seguida de una mancha de pintalabios en el cuello de su camisa. El tono era inconfundible. Era Ruby Woo, de MAC Cosmetics, el tono favorito de mi mujer, el mismo que aún permanecía en sus labios. En un instante, la sangre me subió a la cabeza, y un zumbido ensordecedor llenó mis oídos. Mi mente se quedó en blanco. Así que era cierto. Todo lo que Walter alardeaba en el club de coches no eran solo palabras. La mujer que me había robado era mía. Maldita sí. Se me enrojecían los ojos, pero me obligué a contenerme para no pegarle. En ese momento, mi mujer, Sienna, seguía apoyada perezosamente contra la puerta, saludando con indiferencia a Walter mientras se alejaba. Solo cuando sus pasos se desvanecieron cerca del ascensor, cerró lentamente la puerta. Me quedé allí, con la respiración entrecortada, porque quería preguntarle por qué me había hecho eso. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, sonó mi teléfono, con un tono agudo y urgente. Hola, ¿es el padre de Chloe? No he podido localizar a su madre. ¿Cuándo va a venir a recogerla al colegio? ¿No es irresponsable dejarla sola siempre? Sinceramente, ¿cuántas veces ha pasado esto solo esta semana? Mire la hora. ¿Sabe lo tarde que es? Todos los demás niños ya se han ido a casa. Al oír el nombre de mi hija, se me encogió el corazón. Instintivamente, me volví para mirar a Sienna, que estaba de pie, no muy lejos de mí. Todavía llevaba puesto ese camisón azul claro, que apenas le llegaba a la mitad del muslo. El escote era muy pronunciado, mostrando deliberadamente su escote. ¿Por qué no has ido a recoger a Chloe? Al oír lo que dije, se volvió lentamente hacia mí, con el rostro desprovisto de remordimiento, o incluso de la más mínima preocupación. Su voz era fría, distante. ¿Sabías que Walter estaba aquí para arreglar las tuberías? Además, Chloe ya es mayor. ¿Qué pasa por esperar un poco más en la guardería? ¿Por qué le das tanta importancia? Su tono era tajante e impaciente, como si Chloe no fuera su hija, sino una molestia que tenía que tolerar de vez en cuando. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de controlar la ira que hervía en mi pecho. Luego hablé suavemente por el teléfono. Lo siento mucho. Iremos a recogerla inmediatamente. Por favor, quédate con ella un poco más. Cuando colgué, mis manos temblaban de rabia. No podía creerlo. Sienna había ido demasiado lejos. Había elegido su aventura por encima de su propia hija. A juzgar por la frustración de la profesora. Estaba claro que no era la primera vez. Solo pensar en ello me hacía hervir la sangre. En aquel entonces,
para asegurarme de que pudiera quedarse en casa y cuidar de nuestra hija sin preocupaciones. Le entregaba todo mi sueldo cada mes sin falta. Ella se encargaba de todas las finanzas del hogar, y yo nunca le pregunté nada. Sin embargo, al final, mientras yo trabajaba sin descanso para mantener a nuestra familia, ella me traicionaba en casa. Ya era bastante malo que me engañara, pero lo que no podía aceptar era que ni siquiera le importara su propia hija. Esa idea me hizo hervir la sangre, y golpeé el volante con el puño. Frustrado, preocupado por Chloe, saqué rápidamente el coche del aparcamiento, y me dirigí a toda velocidad hacia el colegio. Por el camino, llamé a un amigo abogado y le pedí que preparara un acuerdo de divorcio. En cuanto a Sienna Fallon, había terminado con ella. Era egoísta, irresponsable y totalmente incapaz de ser esposa y madre. Después de recoger a mi hija, iría a casa y la enfrentaría cara a cara. En poco tiempo llegué al jardín de infancia. El lugar estaba casi vacío. Aparte de unos pocos profesores que se quedaban por allí, solo quedaba Chloe, sentada en silencio junto a la puerta principal, mirando hacia afuera como si esperara que apareciera. Era evidente que me estaba esperando. Verla así me partió el corazón aún más. Corrí hacia ella y la cogí en brazos. Chloe, lo siento mucho, papá ha llegado tarde. Ella me miró con los ojos muy abiertos, y un atisbo de decepción. Papá, ¿he hecho algo malo? ¿Por qué mamá siempre es la última en recogerme? Hoy, todos los demás niños se han ido a casa y yo me he quedado sola otra vez. Sus palabras fueron como una puñalada en el pecho. Sienna Fallon, se merecía la muerte por esto. Chloe, cariño, no has hecho nada malo. Quizás mamá estaba ocupada con algo, pero ya está todo bien. A partir de hoy, papá vendrá a recogerte. ¿Qué te parece? Chloe me rodeó el cuello con sus bracitos, y me dio un beso en la mejilla. Vale, papá, te quiero mucho. Luego apoyó la cabeza en mi pecho, con su carita llena de dolor. Mamá ha estado trayendo a casa últimamente a un tío malo para jugar. Y ese tío malo, me besa. Lo odio. Mi corazón dio un vuelco. Intenté mantener la voz firme mientras le preguntaba, ¿qué te ha dicho mamá al respecto? Ella pensó por un momento y luego respondió, mamá dijo que el tío malo me besó porque le gustaba. Su voz infantil era inocente, pero cada palabra que decía me hacía sentir un escalofrío en la piel, y me helaba la sangre. Chloe solo tenía 4 años. ¿Qué podía entender ella de todo esto? Y ese bastardo, ¿cómo se atrevía? Y Sienna, ¿cómo podía permitir que algo así sucediera bajo su propio techo? Era su propia hija. ¿Aún era digna de ser llamada madre? Mientras yo seguía paralizada por la conmoción, Chloe continuó, cada vez que viene ese tío malo, me quita mis juguetes. Si no se los doy, me pega. Mientras hablaba, se subió la manga, dejando al descubierto los moretones que salpicaban su delicado bracito. Dios mío, solo era una niña. ¿Y ese monstruo se atrevía a ponerle la mano encima? Y es muy malo. Dijo que quería venderme. Estaba muy asustada. Sus palabras me devolvieron a la realidad. La miré y vi el miedo grabado en su pequeño rostro. Sentí como si alguien me hubiera agarrado el corazón con unas tenazas. Y me dolía tanto que apenas podía respirar. Después de una larga pausa, finalmente le pregunté, Chloe, ¿sabes si mamá tiene algún otro secreto? Ella dudó y se quedó en silencio durante un rato. Luego, con clara decepción en los ojos, se bajó lentamente de mis brazos. Bajó la cabeza y evitó mi mirada. La expresión de su rostro me hizo dar un vuelco el corazón. Algo iba mal, sin duda. Chloe, dímelo. ¿Qué está pasando con mamá? En cuanto le pregunté, los ojos de Chloe se enrojecieron y se le llenaron de lágrimas. Mamá me encerró en la habitación para poder jugar con el tío malo. Ni siquiera me dejó salir a la hora de cenar. Tenía mucha hambre. Cuanto más hablaba, más injusticia sentía. Finalmente, no pudo contenerse más. Se arrojó a mis brazos y rompió a llorar. Verla así me destrozó el corazón. El dolor era insoportable. Quería arrancarle los ojos a Sienna y a ese cabrón allí mismo. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. Luego le pregunté con delicadeza, ¿qué tal si papá lleva a Chloe a comer algo rico hoy? Acurrucándola en mis brazos. Caminé rápidamente hacia el estacionamiento, con una decisión en mi mente. No iba a dejar que ninguno de los dos se saliera con la suya. Solía pensar que Sienna cuidaba bien de nuestro hogar y de Chloe. Sin embargo, nunca imaginé que hubiera descuidado por completo a nuestra hija todo este tiempo. Chloe había ido sola al colegio todo este tiempo. Volvía a casa, se bañaba y se lavaba la ropa ella sola. Mientras tanto, Sienna se pasaba los días con ese hombre llamado Wade, sin molestarse siquiera en cocinar, obligando a Chloe a sobrevivir a base de comida para llevar. ¿Cuántos años tenía Chloe? Solo 4. ¿Cómo podía ella, como madre, ser tan despiadada y cruel como para tratar así a Chloe? No podía ni imaginar el tipo de vida que Chloe había estado llevando mientras yo no la vigilaba.
Me temblaban las manos de rabia mientras metía la mano en el bolsillo para sacar el teléfono. Ese cabrón de Walter estaba hablando en el chat del grupo. Mr. Wadeneyborn dijo: acabo de llegar a casa. No os lo vais a creer. Su marido ha vuelto justo cuando terminábamos. Uf, me ha dado un susto de muerte. Waterdrip respondió: ¿no te ha pegado? Mr. Wadeneyborn respondió: jajaja. No puedo parar de reír. Le dije que estaba allí para arreglar la tubería del agua y ese idiota se lo creyó. Slick Rick se unió a la conversación. Sr. Wade, es usted una leyenda. ¿Dónde vive? Mañana iré a pedirle a su marido que me deje arreglar la tubería del agua. Mr. Wadeneyborn respondió descaradamente de nuevo: jajaja. No hay problema. Espera a que me canse primero. Mientras Walter seguía alardeando descaradamente, el chat grupal explotó de emoción. Family Man LOL preguntó: maldita sí. Pensé que estabas bromeando. ¿De verdad lo hiciste? Silverlining Guy parecía curioso. @Mr. Wadeneyborn. Sr. Wade, venga, cuéntanos, ¿qué se siente? Mr. Wadeneyborn dio algunos consejos. Solo le di 2 paquetes de cigarrillos. Y conseguí una plaza de aparcamiento gratis a largo plazo. Pero me acosté con su mujer 22 veces. Y ella incluso me compró un Mercedes-Benz. Estoy viviendo un sueño. ¿Qué demonios? No solo me engañaba, sino que además utilizó mi dinero para comprarle un coche de lujo a ese cabrón. Increíble. El chat se actualizaba a la velocidad del rayo. Las bromas groseras y los comentarios obscenos comenzaron a inundar la pantalla. En cuestión de segundos, ya había más de 99 mensajes sin leer. Mis dedos temblaban mientras desplazaba el historial del chat, tratando de reconstruir cada detalle de la traición de Sienna. Maldita sí. Sr. Wade, usted es el hombre. Esa mujer es una fiera en la cama. De hecho, es mejor que cualquier chica de bar que haya conocido. Tiene suerte de tener a alguien tan sexy. La próxima vez, deja que se divierta con nosotros también. Al leer el chat, mi visión se nubló. Todos estos años, traté a Sienna como a una reina. La mimé, la amé profundamente. Hice todo lo que pude para hacerla feliz, aterrorizado de que pudiera sentirse alguna vez maltratada. Pero al final, esta era su verdadera personalidad. Tragué el asco que sentía en la garganta y seguí leyendo, acechando en silencio en el grupo. Fue entonces cuando me topé con una información crucial. El próximo martes, 14 de febrero, Walter y Sienna estaban planeando algo aún más escandaloso. Al verlo, solté una risa fría. Bien, entonces le daría una pequeña sorpresa a esta pareja desvergonzada. El día de San Valentín, el hermano menor de Sienna, Félix Fallon, siempre había soñado con establecerse en Jasperville. Ella me lo había mencionado más de una vez. Me había pedido que le ayudara a encontrar trabajo, pero yo sabía exactamente qué tipo de persona era Félix. Abandonó los estudios después de la escuela primaria, y nunca hizo ningún esfuerzo por trabajar. En lugar de eso, holgazaneaba en casa, viviendo de sus padres como un parásito. Cuando Sienna y yo nos acabábamos de casar, su insufrible madre incluso la animó a pedirme dinero para comprarle un coche a Félix, diciendo que le ayudaría a casarse. Yo había dado una dote de $30,000, pero no me devolvió ni un solo centavo. Solo puedo suponer que se lo gastó todo su hermano, que era un chupóptero. Félix había sido mimado por su familia hasta convertirse en un inútil. Era arrogante y no tenía nada que ofrecer. Estaba lleno de ambición, pero sin la capacidad de respaldarla. Supuse que no había conseguido nada en su ciudad natal, y ahora quería mudarse a Jasperville para intentar sacarme algo. A lo largo de nuestro matrimonio, le había insistido repetidamente a Sienna que se mantuviera alejada de su familia. Ella accedió a regañadientes y, aunque era evidente que le dolía, finalmente cortó los lazos con esos parásitos. En aquel momento, creía que alejarla de su familia sería suficiente. Pensaba que si se centraba en construir una vida conmigo, podríamos ser felices. Pero ahora veía las cosas de otra manera. Una mujer tan tonta y egoísta, como Sienna merecía estar atada a ese pozo sin fondo que era su familia. Que ellos la arrastraran. La basura se junta con la basura. Deberían encerrarlos a todos juntos y no permitirles hacer daño a nadie más. Esa noche, cuando llevé a su madre y a Félix a casa después del trabajo, Sienna estaba visiblemente atónita, pero rápidamente se recompuso. Se precipitó a mis brazos y trazó círculos en mi pecho con los dedos de forma coqueta, como siempre hacía. Cariño, eres tan bueno. Si hubiera sido en el pasado, la habría envuelto en un cálido abrazo, y le habría dicho algo como: somos familia, es natural que nos ayudemos. Pero ahora la aparté con calma, sintiendo solo repugnancia. Sienna no pareció darse cuenta de mi frialdad. Se aferró a mi mano y me preguntó: cariño, ¿por qué eres tan bueno conmigo? La miré en silencio. Sí, ella sabía lo bien que la trataba. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguía haciendo algo tan despreciable?
algo que me hacía sentir lástima incluso por mí mismo, era porque siempre estaba ocupado en el trabajo, y a menudo me quedaba hasta tarde, simplemente se había cansado de estar sola. Félix, por otro lado, se había vuelto de repente mucho más agradable de lo que recordaba. Empezó a lanzarme cumplidos sin moderación. Recordé cómo eran las cosas antes, como ni siquiera me saludaba correctamente, cómo se burlaba y hacía comentarios sarcásticos cada vez que tenía oportunidad. Pero después de unos años de ser ignorado, supuse que por fin había aprendido a comportarse de forma civilizada. Ahora miraba a mi alrededor, a mi espacioso piso, con los ojos llenos de codicia, y me preguntaba con envidia: Cal, este tiene que ser el mejor apartamento de todo Jasperville, ¿verdad? ¿Cuánto te ha costado? Yo solo sonreí, sin decir nada, sin inmutarse por mi silencio. Félix siguió halagándome. Cal, eres increíble. ¿Tienes alguna oportunidad? Llévate a tu hermano contigo. Siena me miró con ojos esperanzados, esperando claramente que yo aceptara. Para ella, por muy inútil que fuera Félix, seguía siendo su hermano, alguien a quien siempre intentaría ayudar, pasara lo que pasara. Naturalmente, no podía defraudarlos. Hice una pausa, fingiendo pensar, y luego dije lentamente: eres el hermano de Siena, lo que significa que también eres mi hermano. Definitivamente te ayudaré a buscar ofertas de trabajo, pero ya sabes, es difícil encontrar trabajo, especialmente sin experiencia. No eres adecuado para nada demasiado exigente, pero no te preocupes. Cuando surja algo adecuado, seré el primero en avisarte. Félix y su madre me miraron con gratitud, sin saber lo que les esperaba. Desde que se mudaron, no habían hecho nada productivo. Félix se pasaba los días holgazaneando por ahí, gastándose el dinero que le daba, y alardeando delante de sus amigos inútiles. Su madre era aún más fácil de manejar. No tenía mucha educación, pero le apasionaba el póker. Desde que Siena empezó la universidad, su madre no dejaba de pedirle dinero para jugar al póker, con su madre y su hermano pequeño alrededor. Siena tenía menos oportunidades de verse con Walter, pero yo sabía que no aguantaría mucho más. Al fin y al cabo, los jóvenes enamorados, en la fase de luna de miel, no soportan estar separados ni un solo día. Era inevitable que acabara encontrando una forma. Efectivamente, la mañana del 14 de febrero, me dijo con dulzura: cariño, hoy voy de compras con unas amigas, así que no me esperes cuando salga del trabajo. La miré con expresión desconcertada y luego solté una risa fría. ¿Qué clase de amigas te invitan a salir el día de San Valentín? ¿No saben que siempre he pasado este día contigo? Un destello de pánico cruzó el rostro de Siena, pero rápidamente recuperó la compostura. Ofreció una excusa: oh, lo planeamos hace mucho tiempo. Ni siquiera me había dado cuenta de que hoy era San Valentín. Pero no te preocupes, volveré a casa antes de medianoche. Dejé escapar un suspiro teatral y fingí ceder. Está bien, ve. Al oír eso, sonrió alegremente y se contoneó mientras se daba la vuelta para entrar en el dormitorio. Al verla tan ansiosa por marcharse, sonreí con sarcasmo. Cuando volvió a salir, llevaba un vestido rojo sensual con un escote pronunciado en V, medias negras transparentes y tacones altos. Al verla tan arreglada, me burlé en voz baja. ¿Así se vestía para ir de compras con sus amigas? ¿De verdad me tomaba por tonto? Se acercó con aire presumido, haciendo pucheros y arrullando. Cariño, me voy ya, vuelve pronto. Vale. Después de decir eso, cogió su bolso y salió por la puerta. En cuanto Siena se marchó, llamé a Félix y a su madre. Media hora más tarde, regresaron. Dio una calada a mi cigarrillo, miró a Félix y dijo con calma: Félix, me he escapado para que puedas ganar mucho dinero. Si lo haces bien, no tendrás que preocuparte por la comida ni la ropa en toda tu vida. ¿Te interesa? En cuanto pronuncié esas palabras, tanto Félix como su madre se iluminaron de emoción. Conocían mi pasado. Si yo decía que no tenían que preocuparse por el dinero, era imposible que se tratara de un trabajo de poca monta. Félix no pudo contenerse. Inmediatamente me agarró de la mano y me preguntó con entusiasmo: Cal, por supuesto que quiero. ¿Cuál es el plan? Dime cómo se gana el dinero. Aparté la mano y fingí no haber oído su pregunta. Me levanté lentamente y me puse el abrigo. Félix y su madre se miraron, confundidos, sin saber qué estaba tramando. Sin embargo, la codicia se reflejaba en sus rostros. En cuanto oyeron ganar dinero, apenas podían estarse quietos. Cal, si tienes algo que decir, dilo, no nos tengas en vilo. Me reí un poco y dije: vamos a comer algo primero. Hablaremos cuando hayamos comido. Abrí la puerta y salí. Al verme marchar, Félix se puso nervioso y me siguió rápidamente, arrastrando a su madre detrás de él. Miré la hora. A esas alturas, Siena probablemente todavía estaría de compras con ese tipo llamado Wade. Algo más emocionante, que Walter había mencionado en el chat del grupo.
Probablemente estaba programado para esta tarde o esta noche. Bueno, entonces no hay prisa. Primero hay que sentar las bases. Con ese pensamiento, llevé a Félix y a su madre al centro comercial, y elegí ropa decente para los dos. Mi suegra, Marta, se mostró muy modesta y rechazó la oferta repetidamente. Félix, por el contrario, no tenía ningún pudor. Se dirigió directamente a las prendas más caras sin pestañear. Yo solo sonreí y le dije que no pasaba nada. Al fin y al cabo, sería la última vez. Antes de irnos, incluso le compré 2 videoconsolas solo para él. El total ascendió a más de $3,000. Félix estaba en la gloria, alabándome una y otra vez, con una actitud mucho más cálida y respetuosa. Cuando terminamos de comprar, me detuve en una tienda de cámaras digitales, y elegí un modelo de gama alta, con una calidad de imagen excelente y una resolución nítida. Cuando terminamos, ya eran las 5 de la tarde. Saqué mi teléfono y vi un mensaje de mi vecino, Sander Show. Sander me mantenía informado enviándome mensajes. Tío, han bajado al aparcamiento subterráneo. Le respondí con calma, entendido. Vigílalos y avísame si hay algún cambio. Sander me respondió, no te preocupes. Tío, yo te cubro las espaldas. Al leer su mensaje, no pude evitar reírme. Conocí a Sander en un club de ciclismo, en aquella época, cuando todos los demás miembros del grupo se burlaban de mí por ser un perdedor. Sander era el único que seguía discretamente las pistas, y venía a advertirme que tuviera cuidado con la gente que me rodeaba. Esta vez, le pedí específicamente que me ayudara a pillar a Siena, y a ese hombre llamado Walter con las manos en la masa, y Sander aceptó rápidamente, diciendo que sin duda me ayudaría. Sonreí para mis adentros, trazando ya los siguientes pasos en mi mente. Siena, espera, me aseguraría de que pagaras por tu traición. Cuando llegamos al aparcamiento subterráneo, señalé el Mercedes-Benz que seguía aparcado en mi plaza reservada. En ese momento, el coche comenzó a balancearse ligeramente, como si pudiera sentir mi mirada. Maldita sí, ¿lo están haciendo en el coche?, espetó Félix. Félix soltó de repente. Su madre también se dio cuenta. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida, y por un momento no supo qué decir. Tras un largo silencio, finalmente murmuró, los jóvenes de hoy en día, qué desvergonzados, no tienen ningún pudor. Ni siquiera intentan buscar un lugar adecuado. Kyle, ¿nos has traído aquí solo para ver a gente follando en un coche? Negué con la cabeza y le dije a Félix que empezara a grabar en directo. ¿Ves ese Mercedes-Benz que hay más adelante? Están en mi plaza de aparcamiento. Tampoco es la primera vez que pasa. He intentado hablar con el propietario amablemente y también me he enfadado. Mamá, sabes que no soy alguien a quien le guste crear problemas. Así que esta vez os he traído a los dos aquí para que me ayudéis a razonar con ellos. Y ya que estamos, Félix puede retransmitirlo en directo. A la gente le encanta este tipo de dramas. Si se hace viral, la cuenta de Félix se llenaría de anuncios. ¿No significaría eso seguridad económica para el resto de su vida? En cuanto terminé, Félix se iluminó, se arremangó y me dio una palmada en el hombro. Kyle, no te preocupes. Mamá y yo nos encargaremos de esto. Esta retransmisión en directo va a ser un éxito. El coche seguía balanceándose suavemente, con un movimiento rítmico, a través de la ventana trasera. Podía ver claramente a Siena ahorcajada sobre Wade. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se me rompería un diente. Tenía los puños tan apretados que me crujían los nudillos. Marta finalmente se dio cuenta y se puso roja de furia. Maldita sea, ¿así son los urbanitas de hoy en día? No tienen vergüenza. ¿Ocupar el aparcamiento de otra persona para hacer estas cosas? Si tienes dinero para un Mercedes, ¿por qué no te compras tu propio aparcamiento? Con eso, ella y Félix se abalanzaron sobre el coche y empezaron a golpear las ventanillas. Mi mujer me engañó, así que destruí su vida y la de su amante. ¿Qué demonios estáis haciendo ahí dentro? Salid ahora mismo. ¿No tenéis vergüenza? Su voz era estridente y ensordecedora, y resonaba por todo el aparcamiento subterráneo. Salid. ¿Estáis sordos? Desvergonzados. Estáis ocupando la plaza de aparcamiento de mi yerno. ¿Conduces un Mercedes y ni siquiera puedes permitirte tu propia plaza? De repente, todo el movimiento dentro del coche se detuvo. Los ruidos obscenos desaparecieron en un instante, y fueron sustituidos por el grito de pánico de una mujer, y los insultos de un hombre. Dentro, Siena seguía tumbada sobre Wade, paralizada y demasiado asustada para moverse. Acerqué la imagen y el chat en directo se llenó de actividad al instante. Si no me equivoco, hay un hombre y una mujer en ese coche. Tienes toda la razón. Definitivamente es una pareja. Dios mío. ¿Creen que el aparcamiento es su dormitorio? ¿Tan difícil es dar unos pasos más y llegar a casa? ¿Por qué hacerlo allí? No lo entiendes. Algunas personas son adictas a la emoción. Esto es demasiado emocionante. Este drama es muy jugoso. Tíos, enviadles regalos ya.
Presentador, ¿puedes acercarte un poco más? Quiero ver mejor. El número de espectadores se disparó a 100,000 en segundos, y los regalos virtuales comenzaron a llover sin parar, con más gente inundando la retransmisión en directo y las propinas llegando. Félix golpeaba la puerta del coche con más fuerza. Sal, si no sales ahora, resolveremos esto aquí mismo. A ver quién aguanta más. Dentro del coche, Walter parecía a punto de llorar. Nervioso, bajó la ventanilla solo un poco, dejando ver un par de ojos aterrorizados. Tragó saliva y le ofreció un cigarrillo a Félix con mano temblorosa. Tranquilo, tío, calma. He aparcado en un sitio equivocado. Vale, ahora mismo me voy a marchar. ¿A quién llamas tío? No tientes a la suerte y sal del coche ahora mismo. La retransmisión en directo estaba recibiendo regalos como loca. Félix no iba a dejar escapar su gallina de los huevos de oro tan fácilmente. Lanzó una mirada a Marta y ella lo entendió al instante. Sin dudarlo, se colocó delante del Mercedes y le bloqueó el paso. Si tienes valor, atropéllame. Si no, sal del coche y hablemos. ¿Por qué sigues ocupando la plaza de aparcamiento de mi yerno? ¿Te crees que es fácil intimidarlo? Plantó los pies con firmeza, puso las manos en las caderas y empezó a gritar. Todos, mirad bien, esta mujer desvergonzada está haciendo tonterías a plena luz del día. En el aparcamiento de mi yerno. Venid y juzgad vosotros mismos. ¿Queda justicia en el mundo? Mientras Marta seguía gritando, Félix ya había alcanzado la ventanilla del coche y había forzado la puerta. La abrió de par en par y me llamó. Kao, ven aquí y haz una foto. Joder, estos dos son realmente repugnantes. Cuando se abrió la puerta del coche, vimos a una mujer con un vestido rojo tumbada sobre un hombre, con la espalda al aire y brillante por el sudor, mientras que el hombre que estaba debajo de ella estaba sin camisa. Marta se sonrojó al ver la escena, pero eso no le impidió lanzarse a otra diatriba. ¡Qué zorra descarada! Coqueteando a plena luz del día como una puta callejera. ¿Para esto te han criado tus padres? Si yo fuera tu madre, me tiraría de un edificio por la vergüenza. Prefiero morir antes que reconocerte como hija mía. Marta siempre había sido conocida como la mujer más feroz del pueblo. Cuando empezaba a insultar a alguien, nunca, se repetía y cada palabra golpeaba como una bofetada. Apreté los labios, tratando de contener una sonrisa, y luego di un paso adelante, con la cámara en la mano. El vestido de Siena se había subido hasta la cintura. Su cuerpo estaba cubierto de marcas de amor. Yacía inmóvil sobre Wade, demasiado avergonzada para moverse. Marta siguió sin piedad. ¿Qué? ¿Tienes demasiado miedo de mostrar tu cara? De ahí, como un cadáver. Levántate y déjanos ver qué mujer tan sucia no tiene vergüenza. Había llegado el momento. De repente, grité, Siena, ¿qué estás haciendo? Esto es lo que me haces. Antes de que Félix y su madre pudieran reaccionar, me abalancé hacia adelante, con lágrimas corriendo por mi rostro. Siena Fallón, hoy he sacado a mamá y a Félix para comprarte regalos y tú qué haces aquí engañándome. ¿Cómo has podido hacerme esto? Marta se quedó allí, atónita, se quedó con la boca abierta. Kao, ¿hablas en serio? Esta no puede ser Siena, ¿verdad? Félix me miró con incredulidad. Cuñado, ¿no te dijo que iba de compras con su mejor amiga? Esto debe ser un error. La mirada de sorpresa en sus ojos era todo lo que había esperado. Félix volvió a mirar dentro del coche, frunciendo el ceño al darse cuenta de la realidad. La bolsa de la compra que llevaba en la mano se le resbaló y cayó al suelo. Dentro del coche, el hombre se había quedado pálido y el pánico comenzó a llenar sus ojos. Lloré de angustia, golpeándome el pecho con ambos puños. Siena, te he tratado tan bien. ¿Por qué me traicionas así? Kao, estás equivocado. Lo has entendido todo mal. ¿Cómo puedo estar equivocado? Siena es mi esposa. ¿Cómo podría confundir ese cuerpo, ese culo, esos pechos? No hay forma de que me equivoque. Siena seguía dentro del coche, claramente aturdida por el caos que se estaba desarrollando. Durante unos segundos, se quedó paralizada, demasiado conmocionada incluso para cubrirse la cara. Y así, sin más, su rostro apareció claramente en la retransmisión en directo. Maldita sea. Esto es una locura. Solo estaba viendo el drama del aparcamiento. Y resulta que el tipo que le quitó el sitio al hombre también se acuesta con su mujer. Esto es absolutamente repugnante. Los rompehogares como estos dos no merecen ninguna compasión. Ambos se merecen pudrirse. Siena, ¿eres tú de verdad? No fue hasta que la voz de Félix resonó, que Siena finalmente salió de su aturdimiento. Se apresuró a bajar la falda para cubrirse. Desgraciadamente, hiciera lo que hiciera, ya era demasiado tarde. Por favor, Kyle, escúchame, no es lo que piensas. Ni siquiera sé cómo he acabado aquí, lo juro, no recuerdo nada. Le di la espalda, fingiendo estar destrozado, ignorando cada palabra. Siena, no hay nada más que hablar. Divorciémonos. En cuanto las palabras salieron de mi boca,
El pánico se apoderó de ella. Estaba tan desesperada que ni siquiera tuvo tiempo de arreglarse el vestido. Salió del coche desnuda y cayó de rodillas ante mí. Kyle, por favor, déjame explicarte. De verdad que no sé qué está pasando. Me han tendido una trampa. Te lo juro. Por favor, créeme. Tienes que creerme. Joder. Esta mujer actúa tan bien que, si no supieras la verdad, pensarías que el streame es el culpable. Esto es una locura. El contenido es tan explícito, que la retransmisión podría cerrarse en cualquier momento. La miré y le pregunté con tono frío. Sienna, ¿qué más hay que decir? Todos lo han visto con sus propios ojos. ¿De verdad vas a seguir poniendo excusas? Sienna negó con la cabeza desesperadamente. Señaló a Walter, que estaba desaliñado y ahora se encontraba incómodo a su lado, y gritó, fue él. Él me obligó, yo no hice nada. Me desperté aquí sin saber qué había pasado. Kyle, por favor, tienes que creerme. En ese momento, Marta volvió en sí, agarró a Walter por el pelo y le dio una bofetada con todas sus fuerzas. Bastardo asqueroso, ¿cómo te atreves a violar a mi hija? Félix, llama a la policía, llámalos ahora mismo. Me quedé atrás, observando fríamente cómo se desarrollaba el caos ante mí sin decir una palabra. La expresión de Walter se torció con ira al oírlo. No intentes echarme la culpa a mí. Tengo todos los registros de chat. Tengo muchas pruebas de que todo lo que ella hizo fue voluntario. ¿Quieres llamar a la policía? Adelante, que lo aclaren ellos. A ver quién es el culpable. Soltó una risa fría. Luego se dio la vuelta y se marchó. Mi propósito ya estaba cumplido y seguir allí me daba asco. A mis espaldas, los gritos se hicieron más intensos. En menos de media hora, todo el pueblo se enteró del incidente, incluidos los del club ciclista. La han pillado. Ja. Se lo merece. He oído que la mujer compró el coche. Apuesto a que ahora el tipo está intentando quedárselo. Se lo merecen. Unos tramposos sinvergüenzas. Deja que se vaya una mujer tan desagradecida. Pedí el divorcio, pero Sienna se negó a aceptarlo. Ni Félix ni su madre apoyaron mi decisión. Creían que estaba siendo irracional, que ella solo había cometido un error, y que acabaría cambiando. Pero esta vez, dijeran lo que dijeran, estaba decidido a marcharme. Como Sienna era la culpable, no tenía ninguna ventaja en el reparto de los bienes. Además, llevaba años sin trabajo, dependiendo totalmente de mí económicamente, por lo que no tenía motivos para luchar por la custodia de nuestra hija, aunque el proceso de divorcio fue largo y difícil. Tras 6 meses de punto muerto con Sienna, el tribunal finalmente concedió la separación. Una vez que todo estuvo resuelto, traje a Chloe de casa de mis padres. Era muy pequeña cuando descubrí la infidelidad de Sienna, así que la envié a vivir con mis padres para protegerla del caos. No quería que se viera afectada por nada de aquello. Aún no le había contado a Chloe lo del divorcio, así que todavía estaba un poco confundida sobre por qué su madre no volvía a casa con nosotros. Afortunadamente, los niños se distraen fácilmente y al cabo de unos días se olvidó del tema. Después del divorcio, mi carrera despegó, pero, por lo que había oído, la vida de Sienna no iba muy bien. Un día, me encontré por casualidad con Sander en la cafetería, que hay debajo de mi oficina. Se inclinó hacia mí, con aire chismoso, y me dijo que Sienna estaba pasando por una situación muy difícil. No tienes ni idea. Desde el divorcio, no sale de casa. Su hermano y su madre no dejan de pedirle dinero y, si no se lo da, le montan un escándalo. Di un sorbo lento al café y esbocé una leve sonrisa. Hace tiempo que vi la verdadera cara de la familia Fallon. Si no me hubiera mantenido firme en aquel entonces, solo puedo imaginar cuánto más habrían intentado sacarme. Ni siquiera tiene trabajo. ¿Cuánto tiempo crees que podrá aguantar con el dinero? ¿Qué le diste cuando os casasteis? Félix se gastó ese dinero en solo unos meses. Ahora le grita todos los días, culpándola de ser demasiado coqueta. Por eso le han bloqueado la cuenta de Livestream. Menudo futuro como estrella de internet. Me quedé sorprendido. ¿Ricos? Sander se inclinó hacia mí y bajó la voz. Sí, un grupo de ricachones malcriados con fetiches extraños. Pagaron dinero y Marta les entregó a Sienna. Incluso dijo que, como a Sienna le gustan tanto los hombres, este tipo de trabajo le venía perfecto. En ese momento, Sander soltó un largo suspiro. Nunca imaginé que caería tan bajo después de divorciarse de ti. Después de escuchar todo eso, finalmente entendí por qué Sienna trataba a Chloe de esa manera. Resultó que, efectivamente, de tal palo, tal palito. Lo único que pude decir fue que las personas lamentables a menudo tenían un lado, que hacía difícil sentir lástima por ellas. En resumen, Sienna recibió exactamente lo que se merecía.